Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Reformas TSE. Lanzamos un sondeo en redes sociales en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión y preguntamos ¿qué SF Reformas TSE aprobará el Congreso de la República? El 56% cree que serán reformas superficiales, un 39% cree que las mismas serán engavetadas en algún punto y solo un 4% cree que se realizarán cambios profundos al sistema de partidos políticos. Hay un pesimismo de parte de la ciudadanía sobre este tema. ¿Quieren que les termine de agregar lo que para mí debiera ser la última gran reforma de democracia interna de los partidos? Miren, cuando estudiamos la forma de cómo se toman decisiones en los partidos, aquí en Guatemala se utiliza el modelo de asambleas, que es distinto a la primaria. ¿Cuál es la diferencia entre la asamblea y la primaria? Que en la asamblea solo participan los delegados. En la primaria puede participar cualquier afiliado a un partido. Pues algunos dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia operativa de esos dos conceptos? Miren, el sistema de partidos aquí en Guatemala es como una pirámide. Les decía, yo tengo que tener en los términos mínimos organización en 50 municipios, 12 departamentos para tener organización nacional. Pero resulta que yo puedo llevar a cabo la asamblea del municipio con un mínimo, si no estoy mal, creo que es de 15 personas, perdón. 20 no era. 15 o 20. Sí. 15, y me acuerdo que es 15, pero ahí lo vamos a chequear. Cuando, por ejemplo, yo en el municipio puedo tener 100 empadronados, o 100 afiliados. Yo con que tenga 15 o 20, ahí hay que revisar el dato, yo puedo tener quórum para la asamblea. Entonces, con esos 20, vamos a elegir a los 2 o 3 delegados para ir a la asamblea departamental. Y entonces los 4 municipios que integramos la organización de mi departamento, que vamos a hacer de caso que es Guatemala, o sea, los municipios Santa Catarina Pinula, Mixco, Villanueva, Villa Canales, eligen cada uno de ellos a sus 4 delegados, asambleístas. Entonces esos 4 asambleístas de cada municipio van y participan en la asamblea departamental. Entonces resulta que ahora yo tengo a 16 cuates votando quiénes son los miembros del comité ejecutivo departamental, quiénes son los candidatos a diputado de ese distrito, etcétera, etcétera. Pero luego la Asamblea Nacional se integra de una forma similar. O sea, ahí son 2 asambleístas por municipio, o sea, son 100, suponiendo que estamos mínimos, más los 12 departamentos, 2 por departamento son 24, o sea, yo tengo a 124 personas decidiendo quién es el candidato a presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que es el núcleo de autoridad del partido. Entonces, ¿qué pasa? 124 personas terminan decidiendo sobre un partido que en teoría debería tener 27,000 afiliados. ¿Por qué? Porque se utiliza el modelo asambleísta. Si yo permitiera que el afiliado participe, yo podría ir a decir, miren, yo tengo mi carnet que soy miembro del Partido Azul. Entonces, hoy que se va a dar la asamblea para postular candidato a la presidencia para la siguiente elección, es cierto, a mí no me nominó la asamblea departamental o municipal, pero yo como tengo mi carnet de afiliado, yo tengo derecho de ir a votar. Entonces, eso democratiza la dinámica interna de los partidos. Es lo más cercano a un modelo de primarias. Y luego hay un último elemento que es la clave. Porque en las reformas que se aprobaron el año pasado ya se hace obligatorio que hayan por lo menos dos planillas para todas las decisiones, ya sea autoridades de los partidos, candidatos, etcétera, etcétera. Pero digamos que siempre la trampa del partido político es el secretario de actas. El secretario de actas es el que controla el partido político. Mañoso es el secretario de actas. ¿Por qué? Porque miren, antes de que se hiciera esa reforma, digamos que casi nunca ocurría, pero por ahí hay uno que otro caso de asambleas en donde el resultado de la asamblea salió diferente a lo que quería la cúpula del partido. Caso paradigmático, Estelita Alonso, en el 2015. Se da la asamblea del departamento de Guatemala del Partido Patriota y los asambleístas dicen, muchacha, Estela Alonso, yo no la quiero poner en la lista. Si ella está en la lista porque es la novia esposa de Otto Pérez Leal, ella no trabaja, etcétera, etcétera. Entonces en la asamblea hay una especie de insurrección de los asambleístas y dicen, ella no va de candidata y no la nombra. Y la gran sorpresa es que la nuera de Otto Pérez Molina, el dueño del partido, no la nombraron candidata. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la jugada? Que, oh sorpresa, el secretario de actas, que es el que tiene que levantar el acta de la asamblea y legalizarla, llevarla al Tribunal Supremo Electoral, dice, ay no, perdón, fíjense que hubo un error en el acta.
o no aparece el acta, o no firmaron los que eran, o se perdió el acta, o cualquier cosa. Hay que repetir la asamblea. Y en la repetición de la asamblea, ahí todos ya iban apretaditos para que Estela Alonso la pusieran. Entonces, eso también hay que quitarlo. Si el secretario de actas es el que tiene la última palabra en qué es lo que se inscribe legalmente, mucha democracia puedo yo tener, pero eso no va a cambiar. Todo lo que ha mencionado Philip da la percepción a la ciudadanía que un partido político no es un espacio de participación plena ni un espacio democrático, y les deja esos espacios, esos círculos de poder a los mismos de siempre, a los que mencionaba Philip, 120 y tantos, para decidir candidato presidencial o candidatos a diputados. ¿Cómo cambiar la percepción de que vale la pena entrarle al sistema de partidos políticos, Estuardo, con todos los obstáculos que vemos para los cambios? Vamos a ver, fue cuando el presidente, entonces candidato Berché, creo que resultó ganador de las cuasi primarias o remedio de primarias que hizo el PAN. En el PAN, sí, es cierto. Pero hubo una división al final. Hubo una división porque creo que es el único partido que se atrevió a hacer una especie de primarias y con el voto popular que vos estabas explicando. El segundo, donde todo afiliado, siendo afiliado, podía llegar a votar, ¿va? Y lo único que pasó ahí fue que a ninguno le gustó el resultado de la votación, entonces se partió y nació de ahí La Gana. A propósito, que La Gana en realidad nunca fue partido político, nunca fue inscrito como partido político, fue mercadeado como Gana, pero en términos reales no existía La Gana, y aún así llevaron un candidato, era un partido que estaban inscritos. De ahí es donde viene el movimiento reformador, por ejemplo, ¿verdad? Versus el PAN, que estaba y se quedó ya ahí con la figura de Leonel López Rodas. Sí, de López Rodas. Y entonces nuestro único intento que hemos tenido de primarias, de voto popular, de voto universal por afiliado, en realidad fue un fracaso. Entonces de ahí la gente empezó a decir, no, eso no sirve, que no sé qué, y no sé cuánto. Porque las asambleas las tenemos por representación colegiada. Ese es el concepto que nosotros muchas tenemos. veces las cúpulas no obedecen en los votos o resultados que se dan de las asambleas. O empiezan a comprar delegados desde mucho antes, ¿verdad? Entonces hay que estar. ¿Que hay que entrar en los partidos políticos? Por supuesto que hay que entrar en los partidos políticos, pero con el sistema que tenemos, lo único que vamos a tener no va a haber cosas diferentes, vamos a tener los mismos o peores partidos políticos. Eso es lo único que vamos a tener, no vamos a tener otra cosa, ¿verdad? Y vamos a tener entonces al caudillo que hace su partido con dinero del narco, de Serrano Elías, o del coyote, o del contrabandista de gasolina, ¿verdad? Y que ese sí tiene de piso para poner al partido. Y entonces al primero que compran es el secretario de actas. Esa es la primera compra masiva que hay, la compra más importante de cualquiera que quiera hacer un partido político es el y hay que preguntarse qué pasa con los delegados del Tribunal Supremo Electoral que llegan a supervisar esas asambleas. Ellos no sé, esto también es una asignatura pendiente del tribunal. Casi hubo tamales, no hubo tamales, hubo café, no hubo café. Bueno, se nos ha terminado el tiempo de este tema. Vamos a seguir hablando de la reforma electoral porque es un tema prioritario. Hay que discutirlo, hay que ponerse de acuerdo en algo, hay que discutir las diferencias, pero llegar a un consenso o un acuerdo mínimo. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, compañeros, a ustedes en casa. Qué gusto saludarlos nuevamente en este final de Sin Filtro y Noticiero Guatevisión con el informe del clima a los próximos 3 días sobre Ciudad de Guatemala, desde el jueves al sábado. Continuaremos con presencia de lluvia al final de la tarde y comienzo de la noche, con temperatura entre los 23 a los 24 grados centígrados al mediodía. Vamos a tener luz solar mañana jueves desde las 5 horas con 51 minutos. Que tengan todos ustedes una excelente noche.